Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Espacio Salud, espacio del Centro Médico de Salto, que lunes a lunes dialogamos con diferentes profesionales, todos integrantes del staff de dicha institución. Hoy vamos a hablar de la unidad de mastología del Centro Médico de Salto, unidad de mastología y cáncer de mama. En el primer bloque vamos a hablar con el doctor Pablo Ciuto, cirujano mastólogo, y también con el doctor Roberto Monzón, quien es imagenólogo. Luego vamos a hablar, en el segundo bloque continuamos con el doctor Ciuto y vamos a recibir a la doctora Viviana Domínguez, quien es oncóloga. En el tercer bloque vamos a dialogar con la nurse navegadora, la licenciada en enfermería Leticia Botaro. Cuarto y último bloque vamos a recibir a dos médicos, una anatomopatóloga como lo es la doctora Natalia Martínez y al doctor José Pablo Martínez Díaz, cirujano. Así que no nos dejen que luego de la presentación del programa comenzamos con un nuevo Espacio Salud, en este lunes hablando de unidad de mastología y también de cáncer de mama. Ya venimos. Como decíamos entonces en la presentación del programa, que en este primer bloque íbamos a hablar con el doctor Pablo Ciuto, quien es cirujano mastólogo, y con el doctor Roberto Monzón, imagenólogo. ¿De qué vamos a hablar? De la unidad de mastología del Centro Médico de Salto y también de cáncer de mama. Entonces, esta unidad de mastología está cumpliendo un año, pero antes que nada le damos las muy buenas noches. Gracias por estar, doctores. Gracias. Y bienvenidos. Doctores, bueno, un año de esta unidad de mastología del centro médico. ¿Qué tienen para decirnos al respecto? Vamos más de un año, ¿no? Un año y un par de meses. Nada, el proyecto creo que hoy siempre uno lo puede perfeccionar más y siempre lo ideal es tratar de exigirnos el mejor, en lo asistencial lo mejor que podamos dar, pero yo creo que la mejor situación que te podemos transmitir es que estamos contentos, conformes con lo que hacemos, nos gusta y lo sentimos de esa manera porque pensamos que las cosas van saliendo bien. Bien es que estamos pudiendo cumplir obviamente con determinados protocolos y determinadas exigencias que hoy la medicina nos marca y la mastología nos marca, particularmente en cáncer de mama. Si bien la patología, si bien la policlínica no asiste únicamente cáncer de mama, porque es obviamente una policlínica donde se asiste todo el espectro de enfermedades de la mama, pero bueno, el cáncer de mama es notorio que es como bastante sensible en general para toda la población. Claro. Doctor, un equipo interdisciplinario que integra esta unidad de mastología, porque un cirujano mastólogo, un imagenólogo. Sí, todas las unidades de mastología requieren de la participación de varias especialidades. El cirujano dedicado a mastología, el imagenólogo que también tiene su dedicación en mama, médicos oncólogos, licenciados en enfermería, anatomopatólogos, muchísimas especialidades son necesarias e integran la unidad de mastología. Integrantes y que aparte esa unidad de mastología interdisciplinaria que tiene que también encastrar totalmente todas las, vamos a decir, las especializaciones de ustedes para poder, vamos a decir, tratar bien a la paciente, a la usuaria, como dijo el doctor, en un tema tan sensible como es nada más ni nada menos que el cáncer de mama. Y nuestro objetivo es brindarle el mejor tratamiento a la paciente en cada situación particular. Y cada especialidad va a aportar desde su área específica, dando su opinión para poder obtener lo que se considera el mejor tratamiento para la paciente. Por ejemplo, Roberto, tú como imagenólogo, ¿cuál es en sí la participación en esta unidad? Yo voy, por ejemplo, me hago una mamografía, da dudosa, voy primero, tú das el informe,
la ve mi médico de referencia o va directamente y que la vea el doctor Ciuto? Bien, no, hoy en día ha cambiado el funcionamiento y se ha tratado de protocolizar dentro de la unidad de hematología ante casos de ya sea de un estudio de mamografía, ecografía, etcétera, que sea sospechoso, que haya algún hallazgo o una lesión que sea de sospecha. Nuestro objetivo no es que el paciente sufra retrasos diagnósticos y vuelva a su médico de cabecera para después ser derivado, sino que cualquiera de nosotros integrantes ya puede derivar la paciente directamente a la unidad de mastología y ahí siguiendo ciertos pasos que ya tenemos protocolizados para de esa manera ir llegando lo antes posible al diagnóstico. ¿La mamografía sigue siendo el estudio por excelencia para detectar el cáncer de mama? Sí, hasta el día de hoy es el único método que ha demostrado una disminución en la mortalidad del cáncer de mama. No quiere decir que los otros métodos que participan en la mama, ya sea la ecografía y la resonancia, no sean útiles. Cada cual tiene su utilidad específica. Roberto, y por ejemplo la mujer que está mirando y que te dice, pero a mí me mandaron mamografía y ecografía mamaria, o me mandaron únicamente una eco mamaria. ¿Por qué? No sé si es el doctor Ciuto o tú que pueden responderme, ¿por qué vamos a decir, ese médico no está dentro de la unidad de mastología, no sabe los últimos protocolos, o todavía, vamos a decir, se estila mandar únicamente la ecografía de mamas? Creo que el primer problema ahí es, sí, depende a veces el médico que lo pueda pedir, va a ser el estudio que él vaya a solicitar, pero después dentro de la mastología, en realidad, en general, todavía hay ciertas discrepancias en recomendaciones de qué estudio se debe recomendar y las edades a las cuales se debe de abarcar el tamizaje mamográfico. Entonces ahí puede surgir muchas discrepancias o muchos errores ahí. A veces a algunas mujeres se les pide solo mamografía, a veces a algunas mujeres se les agrega la ecografía, hay ciertos casos particulares en que es muy útil agregar a la mamografía, sobre todo mujeres jóvenes que tienen mamas que nosotros llamamos radiológicamente densas, tienen una sensibilidad un poco menor a otro tipo de mamas que son más grasas. Y bueno, se sabe y está demostrado que agregar una ecografía puede detectar pequeños nódulos que no se ven. Que no se ven en la mamografía. ¿Sabes qué? Hace poquito me realicé una mamografía, por ejemplo, hablaba con la técnica, con la chica, que no puedo entender cómo hay mujeres aún jóvenes y no tan jóvenes que necesitan ir hasta el psicólogo para ir a hacerse una mamografía por el temor. Con los avances que hay y además, los avances te digo en todo lo que es el mamógrafo, ¿no? En sí. Y además sabiendo que con una mamografía te puede salvar la vida. Sí. Bueno, siguen pasando situaciones como esas. Son raras, pero todavía sigue habiendo cierto temor de parte de las mujeres. Creo que el más frecuente es me van a apretar y me va a doler. Bueno, no quiere decir que no pueda haber cierto dolor o cierta incomodidad al momento de hacerse el estudio, pero la mujer incomodidad, porque dolor es muy raro, es muy raro en realidad, pero lo que tiene que pesarla, poner en la balanza a la señora en realidad es el beneficio que está obteniendo de realizarse la mamografía. Sigue habiendo cierto temor con respecto a las radiaciones en la mamografía, se sabe, está más que demostrado que la dosis de radiación que recibe la mama es muy pequeña, se la compara más o menos a 7 semanas de dosis de radiación natural, o sea, es algo muy pequeño. Yo sé que tú ves el estudio, o sea, sos el que, vamos a decir, informás. Sí. Pero igual, y es el técnico el que realiza la mamografía. Pero este comentario que te acabo de decir, ¿te llega a ti también como imagenólogo que sigue la mujer como con cierta reticencia a hacerse el estudio? ¿Prefieren aún o siguen insistiéndole a los médicos? No, más vale una ecografía de mama, no una mamografía. Bueno, no, sí, me sigue pasando que a veces mujeres se hacen solamente la ecografía y te lo comentan en el momento. Te dicen, yo mamografía no me quiero hacer porque me duele.
Hacer mamografía no me quiero hacer porque me dijeron que es mala. O no, me dijeron que la ecografía era mejor. Ciertos mitos y ciertas cosas que están mal. Y ahí es, ¿sabes cuándo, doctor? Que yo pienso que estamos fallando también los comunicadores. Porque a ustedes les debe de quemar a veces la vista cuando ven las listas, y más el doctor Ciuto como cirujano mastólogo, la lista del cáncer de mama, no sé si sigue existiendo el Pronacam, cuando que tenés que mandar los datos y demás, y que ustedes insisten, y con mucha razón, de que en una mamografía te puede ir la vida, o sea, agarrada a tiempo, tiene un cáncer de mama tiene cura. Doctor Ciuto, tu participación en especial en esta unidad de mastología, que venís de Montevideo acá a trabajar. Bueno, creo que todos tenemos nuestra parte en el grupo, todos la sentimos de esa manera. De repente, sí, me encargo de tratar de protocolizar o poner al día, acompañado de algunos otros compañeros, algunas situaciones de los pormenores, de ir asentando muy claramente la etapa diagnóstica, porque sin esa etapa diagnóstica clara no podemos plantear los tratamientos. Después, también junto con los compañeros a los cuales pautamos esa etapa de tratamientos, intentar apuntar a tratamientos que sean los que hoy la medicina recomienda. Y bueno, también los pacientes que una vez que fueron tratados, tenemos que cumplir determinadas etapas de seguimiento, no perder los pacientes. Claro. O sea que el cirujano tiene como esa función también de interacción, en donde interacciona desde la etapa diagnóstica, la etapa del tratamiento quirúrgico como etapa en sí, y después a posteriori, también por lo menos durante el primer año, tenemos que seguir viendo a esa paciente que recibe un tratamiento quirúrgico. Claro. Pero todo eso lo hacemos acompañado. Nada de esto funciona, o por lo menos yo lo entiendo así, en una consulta aislada, ¿no? Muchas de estas cosas que yo le comento, uno las podría hacer solo en su consultorio. Puede recibir a su paciente, pedirle sus estudios, opinar, evaluar. Va a recibir esos estudios, en base a esos estudios que recibió puede planificar y tratar de hablar de tratamientos. Necesariamente hoy eso sale más rápido, fluye mejor si lo acortamos y lo compartimos en una misma consulta. Claro. Hoy situaciones dudosas en la medicina siempre puede haber, porque siempre hay zonas que son grises, y hay que tratar de resolverlas en conjunto, no tomar posturas individuales, porque uno a veces no es conocedor de todo, ni siquiera cuando se mete en una disciplina como la mastología, que es una disciplina de una disciplina de una disciplina. Siempre hay pequeños espacios para que un colega nos aporte, sepa más de esa área, y de esa forma lo resolvemos mejor el problema. Claro. Cuando tú decías esto, que lo ven en conjunto y demás, me venía a la mente de años anteriores, cuando no existía esta unidad de mastología acá en el centro médico, de pacientes, como decías tú, que muchas veces tenían el resultado y no volvían. Entonces me da la impresión, y corríjanme si me equivoco, que con esta unidad ustedes deben tener algún licenciado o algo que se encargue de hacer el seguimiento de esa paciente, para no perderla, porque muchas veces teníamos la gracia las mujeres de hacernos los estudios y bueno, después, me dio bien o me dio mal y tengo miedo y espero y no voy, no vuelvo. ¿No? Roberto, tú sos consciente de imagenólogo, que vas al laboratorio, pedís el resultado de la copia y decís, bueno, está. Y ahora que podemos también acceder a nuestra propia historia clínica, sí, vemos los resultados, hasta buscamos en el famoso doctor Google y no volvemos a ustedes. Con esta unidad de mastología deben tener una nurse que hace el seguimiento para derivarlos al anatomopatólogo, al cirujano o a ti como cirujano mastólogo. ¿Es así? Hay todo un mecanismo que se fue conformando, que partió de la necesidad desde políticas institucionales en donde hoy los prestadores de salud tienen que cumplir con determinadas etapas. Eso llevó probablemente, más alguna serie de situaciones, a que se conformara un grupo. Este es el grupo, y el grupo comparte intereses. Nos gusta lo que hacemos. Claro.
y creo que eso ayuda a que las cosas funcionen bien. Dentro de esas situaciones nuevas que fuimos incorporando, tuvimos la suerte también de que Uruguay incorporara la formación a través de la Sociedad Uruguaya de Mastología de lo que es la navegación en oncología y particularmente el rol de la NER navegadora en la unidad de mastología. Tuvimos la suerte de que Salto solicitara determinados cupos o vacantes para poder realizar ese curso. Nosotros desde el inicio ya contamos con Leticia, que es la NER que cumple hoy esa función para con nosotros. Y de hecho ahora en estos meses podemos llegar a contar con la evaluación de la aplicación de lo que es la navegación en sí, porque Salto ya lo está ejecutando, pero bueno, las docentes que son de Brasil, que dieron la formación para esta área, la etapa final es concretar la aplicación de la misma en algunas unidades en donde el recurso humano se formó como para ello. Claro. Salto ya lo está utilizando, sería venir de alguna forma, revisar cómo se está dando el proceso. Así que nada, me parece que funcionamos con estándares y comunicacionalmente, y tenemos mecanismos de seguridad. Se nos pueden escapar situaciones, porque sí, claro, se te pueden escapar situaciones. Y tenemos zonas grises que a veces tenemos que sentarnos a charlar qué pasó acá, por qué no fue así, no fue. Pero lo interesante es que tenemos esas instancias para poder revisar y nos damos cuenta de qué es lo que nos está pasando. Que creo que de un proceso de gestión de un grupo dedicado a la medicina, eso es muy bueno. Nosotros por ahí somos jóvenes todavía, no digo que conozcamos todos los sistemas de salud ni todos los formatos de trabajo, pero los clásicos y los mecanismos de policlínica o de consultas que uno ve, ya sea a nivel público o a nivel privado, básicamente funcionan relativamente diferente. No funcionan tan unidos, no son tan grupales, no son consultas en donde uno llega y tiene a los dos especialistas al mismo tiempo. La paciente ve a un especialista, se va al consultorio, se lleva un pase para ver al otro, recibe la información de ese otro, sale de esa consulta, va a otro. Eso hace que el proceso temporal sea más largo y necesariamente tiene que obligar a que después los colegas se comuniquen entre sí aparte. No siempre sucede eso, porque después cada uno tiene su otro trabajo y su vida. Entonces, cuando hay que discutir a esa paciente, la única etapa que tienen es si tienen un comité de tumores. Y no se pueden discutir todas las pacientes en el comité de tumores. Eventualmente las que se van a tratar o solo las que son complejas. Perfecto. Doctor Monzón, ya para despedirte, ¿algún mensaje final a las televidentes con el tema de esta unidad de mastología, que el doctor Ciuto dice que ya cumplió un año y un poquito más? Según la unidad de comunicación del Centro Médico es un año. Me voy a tener que quejar. Sí, un mensaje final. Bien, yo primero que nada también quiero destacar el rol que tiene la licenciada en enfermería acá en la navegación. Cuando nosotros captamos una paciente con algo sospechoso y que va a ser captada por la unidad de mastología, nosotros le decimos, mire señora, acá encontramos algo que es sospechoso, hay una necesidad de confirmarlo, hacerle una biopsia o no, ¿tá? Se le hace todo el procedimiento y después la señora siempre, ¿y ahora qué hago? Bueno, señora, no se preocupe, la van a llamar desde el centro médico, la va a llamar Leticia, ¿tá? Y le va a explicar todo lo que usted tiene que hacer. Entonces, eso le da una tranquilidad. A la paciente sabe que, a veces en el momento en el que salen, que tengo algo sospechoso, sí o no, el temor, saber de que no me tengo que preocupar por el resto de los trámites. Claro. ¿Sí? También tengo que destacar de que muchísimas pacientes, una vez que vuelven y que ya han tenido contacto con Leticia, siempre han quedado muy conformes con el trabajo de ella y han destacado su calidez humana. Y a las mujeres, en realidad, les tendría que decir de que no dejen de controlarse, ¿sí? A partir de los 40 años es recomendable hacerse una mamografía. Está un poco discutido la edad de terminación, de 70 a 75 años, pero consulten con su médico, consulten, vean cuál puede ser su mejor pauta o su mejor protocolo para poder hacerse controles de screening, que no tengan miedo.
¿sí?, a realizarse una mamografía, porque es muchísimo más los beneficios que tenemos de realizarla y de encontrar un tumor pequeño que de dejarlo avanzar. Doctor Roberto Monzón, como siempre un placer tenerte en Espacio Salud, a las Muchas órdenes. gracias. Despedimos entonces de este primer bloque al doctor Roberto Monzón y vamos a continuar en el segundo bloque con el doctor Pablo Ciuto, cirujano mastólogo, y vamos a incorporar a la doctora Viviana Domínguez, quien es oncóloga. Ya venimos. Cumplimos 67 años juntos y nuestro compromiso con nuestros usuarios, con nuestra gente, con cada una de las personas que nos permiten cuidar su salud, crece. Porque además de cumplir años, cumplimos objetivos. Concretamos proyectos, como la construcción del nuevo centro pediátrico, en un nuevo edificio pensado especialmente para atender de la mejor forma a nuestros niños, como la construcción y puesta en funcionamiento de 3 nuevos bloques quirúrgicos en el centro de agudos, donde muy pronto también comenzará a funcionar el IMAE traumatológico SECART, como la creación de unidades especiales de atención domiciliaria, como la que lleva adelante la unidad de heridas o la del servicio ADAPEM de atención al adulto mayor, único en el país. Más avances tecnológicos y de infraestructura en áreas como el laboratorio, el centro CETEV de atención a pacientes con ACV agudos o la nueva unidad de mastología. Estas son algunas de las muchas acciones que venimos impulsando, desde un modelo asistencial humanista que intenta ser más eficiente, más cercano y sobre todo, más humano. Motivos sobran para impulsarnos a seguir. Gracias por hacerlo posible. Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora, en un local renovado, con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. ¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098-831-582. Pedí fecha
y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026. Segundo bloque de Espacio Salud, y decíamos que en este bloque íbamos a incorporar a la doctora Viviana Domínguez, quien es médica oncóloga, a quien ya le damos las muy buenas noches. Gracias por estar, doctora. Bienvenida nuevamente a Espacio Salud. Continuamos con el doctor Pablo Ciuto, como estábamos en el primer bloque, que ya dialogábamos con él, y con el doctor Roberto Monzón. Doctora, tú como oncóloga, ¿cuál vendría a ser cuándo empezás tu participación y cuándo empezás a ver tú a la paciente? En realidad las pacientes las vemos en conjunto desde que ellas ingresan a la unidad de mastología. A la consulta la hacemos en conjunto con el cirujano, o sea que las vemos desde el inicio del diagnóstico, desde la etapa diagnóstica y antes de planificar un tratamiento las vemos juntos. ¿Quién le da el diagnóstico a la paciente? Creo que lo hemos tratado de explicitar, pero la forma más fácil de que alguien entendiera cómo es el proceso, acá no es quién, somos dos. La paciente o el paciente ingresa al servicio y se encuentra con dos personas. A veces somos tres porque puede estar la navegadora o puede haber ido el doctor Monzón porque no nos quedó algo claro de la situación. Lo interesante es que tú le preguntás a ella quién le da la noticia, y le ha pasado a Viviana, que siempre lo veo como algo muy interesante, que ella ha visto muchos pacientes que no son pacientes oncológicas. Claro. En otro mecanismo de funcionamiento eso no hubiese sucedido. También pacientes que tuvieron la incertidumbre de que quizás lo que se les encontró podía haber sido un cáncer y después por determinados mecanismos diagnósticos sucedió que no. Entonces, uno empieza a jugar medio como de memoria después de estar un año y pico haciendo la consulta, porque más o menos sabemos lo que el otro va a decir o cómo lo dice. A veces nos apoyamos. No digo que uno se canse, pero tenemos a veces consultas largas, 20 y pico de pacientes. Cada paciente es individual, algunos requieren un poquito más de tiempo, otros no. Los médicos también, a veces uno va viendo que alguien tomó determinado tiempo para explicar algo, quizás no quedó tan claro, y el otro toma el rol para apoyar la información o darla diferente. Entonces, yo creo que nos sentimos cómodos transmitiendo la información en cualquiera de las etapas, la diagnóstica, la terapéutica, y a posteriori, cuando se recibe la anatomía patológica, se vuelven a plantear nuevas etapas de tratamiento de la forma más en conjunto posible que la podamos dar. Claro. El equipo decide cómo trabajan, así como el doctor Ciuto decía, a veces está la paciente y siempre dos personas o tres, muchas veces está Leticia o el doctor Monzón. Después la paciente recibe distintos tratamientos. Sí. O sea, como decía él, en la unidad nosotros no solo vemos pacientes oncológicas, o sea, hay pacientes que son derivadas allí por patología benigna de mama. Claro. Entonces, cuando se diagnostica en realidad el cáncer de mama y va a requerir un tratamiento, siempre sí discutimos en conjunto cuál es la mejor opción, de acuerdo a la edad de la paciente, al perfil biológico que tiene, al estadio de la enfermedad, y planificamos en conjunto. Doctor, y quiero que dejes bien en claro esto, entonces, para ingresar como paciente a la unidad de mastología, ¿quién te deriva? ¿El médico tuyo de referencia que tiene en mano ya vamos a decir, el resultado de la mamografía? Esto que decíamos, creo que en el bloque anterior, de los mecanismos de seguridad o esos mecanismos gatillo que tenemos, es que cualquier paciente que se hizo un estudio de tamizaje o de screening, entendiendo por tal en la definición que es la paciente que no tiene ningún síntoma, pero se está yendo a controlar para ver si aparece algo. Si aparece ese algo, alguna señal, alguna imagen sospechosa, existe una comunicación a través de la navegadora de los imagenólogos, de las dos clínicas que hoy conocen que están en Salto, y con la parte administrativa del centro médico, que nos comunica que hay una paciente que tuvo un resultado que no fue normal. Perfecto. Esa paciente inmediatamente se va a anotar para poder evaluarla en la próxima consulta. El tema es que todo esto está fluye con tanta claridad en la mayoría de las etapas que para nosotros son claras. Hay otras situaciones que pueden ser grises y nos tenemos que juntar a discutir qué es lo mejor, que de repente la paciente ya va a llegar con la biopsia.
¿Por qué? Porque el imagenólogo ya sabe que frente a determinada sospecha de imagen, si la paciente va a la evaluación clínica, nosotros vamos a transmitir lo que dio esa sospecha, que es lo que significa para la paciente, la escucharemos, veremos sus inquietudes cuáles son, pero hoy necesariamente la enorme mayoría de las veces solicitamos una biopsia para poder concretar la información diagnóstica. Muchas veces el proceso se acelera, porque antes que la paciente llegue a nosotros a la consulta, ya la biopsia se le ha solicitado. Inclusive puede pasar que esté pronto el resultado, porque demora más o menos unos 7 días la etapa inicial, después precisa una evaluación con otros marcadores que requieren de más tiempo, pero como verás el proceso es claro. Los protocolos de diagnóstico hoy son claros y para nosotros son válidos para un porcentaje bastante importante de pacientes. Claro. ¿Quién solicita esa biopsia? ¿El mismo imagenólogo ya le sugiere a la paciente, por lo que yo acabo de ver, estaría bueno que se realice una biopsia? En general, todos sabemos hoy que si las pacientes le preguntan al doctor Google las cosas, como tú dijiste, lo habitual es que le pregunten al imagenólogo cómo fue en el estudio. Sí. Después, más allá de que uno personalmente puede sentirse más involucrado o no en un proceso, uno sabe cómo funcionan los colegas de imagenología en Uruguay, Roberto o también los doctores que trabajan en la otra clínica, como el doctor Morín, están muy involucrados en el proceso. Tenemos comunicaciones, en algunos casos, semanales o diarias. Puede llegar a pasar que aparezca alguna situación de cierta discordancia entre lo que se evaluó de la clínica y lo que se ve en las imágenes. Llamada de por medio, definimos si es el mejor momento ese para ir a biopsiar, envíamela de nuevo a la consulta, lo charlamos y la vemos. Pero cuando las situaciones son claras, que está protocolizado, que la medicina dice que lo que yo veo en una mamografía o una ecografía es altamente sospechoso de que es un cáncer, la medicina dice que eso hay que biopsiarlo. Entonces, para que la paciente vaya a la consulta nuestra y le digamos, señora, tenemos esta dificultad, apareció esta imagen, tenemos que hacer la biopsia, preferimos que llegue ya con la biopsia realizada. Es una forma de ir adelantando. Nos conocemos todos en el grupo y todos sabemos el protocolo cómo es y los funcionamientos cuáles son, es un mecanismo también de seguridad. Todos sabemos cómo funciona. El que hace algo distinto, que no nos pasa, bueno, lo hará por si tuvo alguna duda y está en obligación de comunicarnos entre nosotros cuál fue esa duda para correrse del protocolo. Doctor, tú decías clarito y está bueno repetirle a los pacientes, se hacen la mamografía en cualquiera de las dos clínicas y tanto el doctor Monzón como el doctor Amorín, si ven algo raro, bueno, ya dicen, bueno, esto habría que biopsiarlo o no, y se comunican con la navegadora que es Leticia. ¿Es así? Exacto. Y ahí empieza a aceitarse, entre comillas, todo dentro de la unidad para evitar el menor tiempo posible, que la paciente esté cuanto antes con ustedes y bajo un tratamiento. Viviana, tú decías, bueno, que existen diferentes tratamientos de acuerdo al perfil biológico, a la edad de la paciente. Sí, las cirugías, si se llegara a necesitar una cirugía, ¿todas se realizan en Salto o alguna hay que hacerla en Montevideo? En realidad todos los tratamientos se pueden hacer acá en Salto, desde la cirugía, desde la radioterapia, que muchas pacientes necesitan tratamientos complementarios con radioterapia, las quimioterapias también, cuando es necesario hacer también terapias con blancos moleculares también, y la hormonoterapia también, o sea, el tratamiento se puede hacer acá todo. Sí. ¿Cómo es, doctor Ciuto, el postoperatorio? La mayoría de las veces estamos trabajando sobre un formato de trabajo, sobre una ideología que es la cirugía mayor ambulatoria. La enorme mayoría de nuestras pacientes ingresan a la cirugía y ese mismo día en la tarde se van a su casa. Hay determinadas circunstancias en que alguna paciente no podría cumplirse ese mecanismo, que básicamente, sin entrar en detalles, partirían de esa paciente que por determinadas enfermedades previas o determinadas situaciones biológicas de la paciente no sea riesgoso que vuelva a su domicilio antes de ese tiempo que te estoy mencionando. Pero en general nosotros
entendemos que el proceso de calidad aumenta si nosotros retiramos a la paciente de su vida lo mínimo posible. Entonces, si tenemos protocolos claros, mecanismos de continuidad claros para poder seguir a la paciente a domicilio, si la paciente tiene con quién comunicarse, Claro. porque digo, tienen el teléfono de Leticia, pero no es raro que tengan nuestros teléfonos también, y tenemos también compañeros que pueden, estando de guardia o no estando de guardia, estar a la orden por si alguna paciente requiriera de una evaluación en corto tiempo, no es tan complejo organizar. Entonces, eso también al sistema le abarata mucho los costos. Entonces, para nosotros hoy la enorme mayoría de los procedimientos están entrando dentro de ese formato de cirugía del día o cirugía ambulatoria, pueden ser algunos sinónimos. ¿Dónde se realizan, si es que necesita la paciente, quimioterapia o radioterapia, Viviana? Bien, la quimioterapia se realiza en centro médico, en la parte donde se hacen las quimioterapias se llama hospital de día, que también en realidad el paciente ingresa y está ingresado, o sea, internado, digamos, las horas que dura el tratamiento y se vuelve a su casa. La radioterapia se hace en la clínica de radioterapia del Litoral, que queda por calle 19 de abril. Y se hace ahí también, o sea, por lo general la consulta que demora más es la primera consulta, que el oncólogo radioterapeuta conoce a la paciente y tiene que hacer la planificación del tratamiento, y después el tratamiento en sí, la paciente va a ir de lunes a viernes, más o menos 4 semanas. Eso en realidad es poco tiempo, la demora que tiene, digamos, en el tratamiento son unos pocos minutos y se vuelve a su casa. Doctores, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a seguir en el programa dialogando con diferentes integrantes de la unidad de mastología, que ustedes bien aclararon que son una unidad y que trabajan todos en conjunto y a la par. Muchas gracias. No sé si quieren agregar algo antes de finalizar el bloque con ustedes. Vivi. No, en realidad yo creo que yo he recorrido diferentes instituciones de salud, tanto acá como en el interior como en Montevideo, y me parece que trabajar así realmente mejora lo que es la calidad de vida de la paciente y mejora obviamente la calidad de tratamientos que se ofrecen, y creo que también para el equipo de salud es muy saludable el poder contar con el apoyo de los colegas que están involucrados en la patología y poder discutir en conjunto las pacientes, que es muy enriquecedor, me parece. Doctor. No, nada, yo siempre vengo contento a estas instancias que para nosotros son raras, ¿no? Venir a la tele es raro, nos reímos un poco, creo que porque nos da nervios, pero siempre vengo contento porque me gusta contar lo que nos pasó y cómo nos está yendo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Vivi. Gracias a ti. Despedimos al doctor Pablo Ciuto y a la doctora Viviana Domínguez, integrantes de esta unidad de mastología del Centro Médico de Salto, y vamos a recibir en el tercer bloque a la licenciada en enfermería Leticia Botaro. Ya venimos.
Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora en un local renovado, con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. ¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098-831-582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026. Tercer bloque de Espacio Salud y vamos a incorporar entonces en este programa a la licenciada en Enfermería Leticia Botaro, a quien ya le damos las muy buenas noches. Gracias por estar, Leticia. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando entonces de la unidad de mastología del Centro Médico de Salto, del cáncer de mama. Tu rol como licenciada en enfermería dentro de este equipo interdisciplinario que bien decían todos los médicos que estuvieron en los bloques anteriores. Así es, mi rol se denomina Nurse Navegadora, que justamente tiene como objetivo acompañar y apoyar a las usuarias y a su familia en general durante todo este proceso de salud-enfermedad en centro médico. Yo en algunas oportunidades he comentado que la navegación es una estrategia que se origina en los Estados Unidos, ha recorrido el mundo y bueno, hoy en día lo estamos implementando en nuestra institución. ¿Cómo es la captación de la paciente? Si bien el doctor Ciuto decía que, bueno, que los imagenólogos, cuando de las dos clínicas que tenemos en nuestro departamento, ven algo raro al realizar el informe, ¿te llaman a ti? ¿Es de la única manera que haces la captación o puede venir de otro lado también? Exactamente, son procesos que, como bien comentaban los integrantes de la unidad, tenemos muy bien aceitados. Una de las vías de ingreso a la navegación es esa. Una persona se hace un estudio, ¿sí?, de screening o diagnóstico en las instituciones radiológicas y ambas instituciones del departamento comunican al Departamento de Medicina Preventiva del Centro Médico y a la licenciada navegadora. Ese es el primer punto. Allí el primer contacto que se establece es telefónico, en donde se le informa a la usuaria el motivo de la llamada, sin generar demasiada alerta, claro, simplemente que es un hecho que se hace por protocolo, y se cita a una primer consulta de enfermería. Esa es la principal vía de captación. Después también puede pasar que por los médicos de referencia, médicos de familia, ginecólogos, alguno pueda establecer contacto conmigo justamente por la necesidad de referenciar a alguna de sus pacientes. Claro. ¿Trabajás en otros servicios de la institución o solamente como navegadora ahí en la unidad de mastología? Trabajo también en el servicio de medicina nuclear de centro médico, hecho que me facilita muchas veces la coordinación de algunos estudios, ya que hay un procedimiento que se denomina ganglio centinela, biopsia, sí, de ganglio centinela, que se hace allí. Entonces también soy el nexo con la usuaria y ese servicio.
También en los casos en donde se requieren estudios como el centellograma óseo que se hacen ahí. Entonces, si bien es otro servicio, está interrelacionado con este y facilita el proceso. En sí, para explicarle a la gente el rol o qué es ser nurse navegadora, ¿no? Es eso, es tener un profesional de la salud, ¿no?, al que yo pueda dirigirme ante dudas, preguntas, consultas, y en ese mar gigante que es el servicio de salud, pueda ser quien me ayude a conducirme de la mejor manera. Claro. Ventajas de la unidad de mastología para la paciente, ya decimos de tener todo centralizado, ¿no? Bueno, ¿cuál otro, por ejemplo? Bueno, yo creo que una de las grandes ventajas es la interdisciplina. Partimos de que somos personas biopsicosociales y espirituales, entonces de alguna manera esa interdisciplina hace que cada uno, desde sus saberes y de la formación que tiene, pueda aportar a esa persona como un todo. Claro. Y bueno, y sin lugar a dudas que esa unidad apuesta a la calidad de la atención, claro, una calidad humana. Además, Leti, también cuentan, si no me equivoco, con una psicóloga, ¿no? Así es. Tenemos la gran ventaja de que en el equipo tenemos atención de psicología médica. Muchas veces es un momento difícil para la persona y su familia, donde toda la parte psicoemocional está muy en juego, los miedos, la incertidumbre, y bueno, contar con ese profesional que le pueda brindar herramientas para que la persona pueda afrontar es fundamental en este momento. Uh-huh. La participación de la familia para ustedes como unidad es importante, ya lo dijiste, pero bueno, vamos a recalcar para aquellos televidentes que nos están mirando la importancia de integrar a la familia para con ustedes y para con esa paciente, ¿no? Así es. Yo siempre digo, no estamos solos, más allá de la diversidad de las familias, no solamente la concepción que tenemos clásica de la familia, pero incluso aquella persona que vive sola, hay alguien a quien considera su familia. Sí. Un vecino, un amigo, un pariente lejano. Entonces, poder incluir en ese proceso es fundamental para que la persona, con toda la información, tome la mejor decisión. La toma de decisiones informadas junto a su familia. Uh-huh. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirte y recibir a otros integrantes de la unidad? Bueno, decirles que si en algún momento reciben mi llamado, no necesariamente es una mala noticia, sino que es porque se requiere de una interconsulta en esta unidad y que realmente hay muy buenos profesionales comprometidos, responsables y empáticos con cada situación. Muchas gracias, Leticia, por haber estado nuevamente en Espacio Salud. Gracias. Gente, despedimos entonces de este tercer bloque a la licenciada en Enfermería Leticia Botaro y vamos a recibir en el cuarto y último bloque de Espacio Salud en este día, hablando de la unidad de mastología, a la doctora Natalia Martínez, anatomopatóloga, y al doctor José Martínez Díaz. Ya venimos. Cumplimos 67 años juntos y nuestro compromiso con nuestros usuarios, con nuestra gente, con cada una de las personas que nos permiten cuidar su salud, crece. Porque además de cumplir años, cumplimos objetivos. Concretamos proyectos, como la construcción del nuevo centro pediátrico, en un nuevo edificio pensado especialmente para atender de la mejor forma a nuestros niños, como la construcción y puesta en funcionamiento de 3 nuevos blocks quirúrgicos en el centro de agudos, donde muy pronto también comenzará a funcionar el IMAE traumatológico CECART, como la creación de unidades especiales de atención domiciliaria, como la que lleva adelante la unidad de heridas o la del servicio ADAPEM de atención al adulto mayor, único en el país. Más avances tecnológicos y de infraestructura en áreas como el laboratorio, el centro CETEV de atención a pacientes con ACV agudos o la nueva unidad de mastología. Estas son algunas de las muchas acciones que venimos impulsando, desde un modelo asistencial humanista que intenta ser más eficiente, más cercano y sobre todo más humano. Motivos sobran
para impulsarnos a seguir. Gracias por hacerlo posible. ¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098 831 582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026. Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora en un local renovado con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. Cuarto y último bloque de Espacio Salud y bueno, recibimos a dos integrantes más de esta unidad de mastología del Centro Médico de Salto. En este programa, recordamos, estamos hablando de dicha unidad y del cáncer de mama. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Natalia Martínez, quien es anatomopatóloga, y al doctor José Pablo Martínez Díaz, quien es cirujano. Muy buenas noches, doctores, gracias por estar. Buenas noches. Natalia, bueno, tu rol como anatomopatóloga en esta unidad de mastología. Bueno, nuestro rol de esta especialidad, que somos un engranaje más dentro de esta unidad, es el diagnóstico anatomopatológico en varias etapas. Hablaban con el doctor Roberto Monzón y con el doctor Ciuto de las biopsias mamarias, sí, que en este momento es el primer acercamiento al diagnóstico que tiene la paciente. Identificada con una lesión mamaria, se le hace una biopsia, un cilindro muy pequeñito de la mama. Eso lo envían al laboratorio de anatomía patológica. Si es necesario, se puede hacer una punción de ganglios axilares, pero si no, va a la biopsia. Con eso nosotros hacemos un diagnóstico que hay que saber que demora más o menos una semana en ese primer diagnóstico, y eso permite que el cirujano llegue a operar a la paciente, si es que la opera, con un diagnóstico certero de lo que tiene y con todos los marcadores biológicos que se hacen ahora para que también el oncólogo participe de cómo va a ser ese tratamiento. En cada paciente es diferente. Claro. Ahora sabemos desde hace mucho tiempo de que los cánceres de mama no son uno, son muchos cánceres. Y saber qué tipo de cáncer tiene esa persona y qué marcadores biológicos tiene, hasta estudios genéticos se pueden hacer, permite que el oncólogo decida, junto con el equipo, el mejor tratamiento.
Hay pacientes que van a tener una adyuvancia, o sea, un tratamiento prequirúrgico. Hay pacientes que van a tener solo tratamiento, esa adyuvancia. Hay otras que van a tener una parte quirúrgica posterior. Y hay otras que tienen un tratamiento posterior a la cirugía. La otra parte en que participamos los anatomopatólogos en este equipo es durante la operación. Cuando el paciente está en el bloc, los cirujanos, el doctor Ciuto, el doctor Martínez o otros cirujanos que están en los equipos, se apoyan en el anatomopatólogo para saber varias cosas. Primero, los bordes de resección, que tienen que pasar por un área sana y alejada del tumor, y también los ganglios axilares. Desde hace ya varios años no se hace el vaciamiento de la axila como se hacía antes de todos los ganglios. ¿Ahora no, Natalia? No. Ahora identificamos con medicina nuclear cuál es el ganglio centinela, se llama, que es el ganglio que está como al inicio de axila, a veces 1, a veces 2, y entonces durante la operación investigamos ese ganglio. Si ese ganglio no tiene compromiso, no se hace vaciamiento axilar. Y entonces eso permite que la paciente tenga una calidad de vida posterior sin edemas en el brazo o sin esa cosa. A veces es necesario vaciarlo. Entonces nos apoyamos en el anatomopatólogo en ese sentido. Y posteriormente el diagnóstico posoperatorio anatomopatológico lleva otro proceso y se estudia de nuevo esa lesión de mama, se ve, se correlaciona con la biopsia, a ver si toda la lesión es como era la biopsia, y se estudian los ganglios que se estudiaron en el intraoperatorio para ver si el diagnóstico que realizamos dentro de la operación está certero, está bien. Claro. Y se revisan nuevamente los bordes de resección. Ese proceso lleva un poquito de estrés, de nervios, porque la persona se hizo una biopsia y tiene que esperar varios días hasta tener un diagnóstico. Eso lleva, pero no podemos acelerarlo, lleva un proceso con técnicos de anatomía patológica que hacen un procedimiento hasta lograr que nosotros veamos al microscopio eso. Y puedan informar. Exacto. Pero desde ya te digo que el saber, la paciente, el saber que voy a estar con mi cirujano y que va a estar adentro un médico anatomopatólogo y que le va a decir, por ejemplo, corríjanme si me equivoco, le va a decir a José Pablo, pasaste por los bordes normales, como digo, claro, hablando, ¿no? Sí. Es así. Y después, José Pablo, cuando yo esté despierta, va a venir a la habitación y me va a decir, mirá, te hicimos esto o aquello. Creo que sacamos todo, hablando correctamente, sí, ¿no? Mira, Melissa, creo que sacamos todo porque la doctora Martínez o la doctora Monzón o el doctor Andrade me dijeron que sacamos, que pasamos por bordes normales. ¿Es así, doctor? Es tranquilidad para ti y para tu paciente. Es como un control de calidad inicial de la cirugía, poder tener todos esos datos. Sí. ¿No? Antiguamente se hacía sin eso, se mandaba y después a veces había que reoperar o otros procedimientos. Es como que nos aporta esa información de esa seguridad. Puede pasar que muchas veces pueden haber elementos microscópicos que, que requieran algún otro estudio y a veces, o por ejemplo, ganglio centinela, que a veces haya que ir a un vaciamiento. Es raro, pero a veces puede pasar. Sí. Pero generalmente es como que tenemos una seguridad y podemos darle la información también al paciente en el momento, ¿no? Claro, vamos a decir, como decía Natalia, la primera charla tuya con tu paciente, cuando la vas a ver, cuando está despierta y demás, le decís más o menos lo que pasó en ese blog. Y yo en mi caso, que tengo el seguimiento inicial en policlínica, a veces es la información que tengo a la semana, quizás, o antes de la semana yo la veo. Entonces todavía muchas veces está al salir el informe, entonces yo me tengo que basar un poco en lo que fue el informe del intraoperatorio, volver a informarla. Y ahí notás un cierto... Y un alivio inicial, siempre hay que dar la información correcta de que, hay que esperar, siempre los informes definitivos son los que marcan, pero se puede dar un poco de luz inicial de cómo va a seguir el proceso. Claro, doctora, y tú hablabas de ese ganglio centinela, que antiguamente, recuerdo, sacaban toda la cadena de ganglios. Ahora identifican ese ganglio centinela vía antes o durante la cirugía. El ganglio centinela, el procedimiento es así.
Medicina nuclear, Sí. que Salto tiene, o sea, Salto está privilegiado porque Salto tiene el equipo completo. Tiene cirujanos muy capacitados, tiene radioterapia, tiene medicina nuclear, anatomía patológica que puede estar presente dentro del acto operatorio, radioterapia, oncólogos, radioterapeutas, oncólogos. Salto tiene el equipo completo. No nos hace falta nada. En muchos otros lugares tienen que mandar a las pacientes. Medicina nuclear es por intermedio, ellos van y inyectan alrededor, en una zona de la mama, tecnesio, es un marcador, un isótopo. Y ese tecnesio migra, eso se hace 12 horas antes, migra en esas horas y los ganglios, que son la zona de defensa del cuerpo, que son los lugares donde captan las infecciones o las cosas raras, las captan los ganglios a veces. Entonces ese ganglio capta ese tecnesio que está circulando por ahí y lo capta un ganglio o dos. Esos son los primeros ganglios, por eso le llaman los centinelas. Durante el acto operatorio, que es 12 horas después de la inyección, el personal de medicina nuclear, los médicos, van al bloc con un transductor que mide el tecnesio 99, en la operación. Y entonces con eso, en ese lugar le dicen al cirujano, aquí está el ganglio centinela. Entonces el cirujano va a ir a ese lugar y va a resecar él o los ganglios que reaccionan al tecnesio. Esos ganglios nos lo dan a los anatomopatólogos y les decimos, ¿están comprometidos con cáncer o no? Y entonces, de acuerdo a eso, el cirujano resuelve sacar más ganglios o no. Eso se hace porque se descubrió que había muchas pacientes que antes se les sacaba por rutina la axila y se veía que no tenían ganglios positivos. Y entonces esas pacientes terminaban el resto de su vida a veces teniendo problemas en ese brazo. Con por el drenaje linfático. Y demás. Y entonces en eso apoyamos a los cirujanos que toman la decisión en base a eso. José Pablo, las cirugías todas las hacen acá en Salto. Todas se hacen acá. Como es una unidad en formación, fue primero tratar de unificar criterios en una unidad, a cargo del doctor Ciuto en este caso, y un equipo multidisciplinario. Y un tercer paso, a continuación de una vez que está integrada, es la idea de que los recursos locales empiecen, en base a protocolos elaborados por la unidad, también realizar los procedimientos más complejos, que eso requiere una curva de aprendizaje mayor. Todo lo oncoplástico tiene su dificultad, y bueno, entonces es un poco eso. Trabajamos en conjunto con el doctor Ciuto, también participa una ginecóloga, la doctora Blanco, en el equipo quirúrgico en donde se realizan los procedimientos. Y después el seguimiento inicial lo hago yo, y después puntualmente los días que está el equipo completo de hematología con el doctor Ciuto. O sea que después de esa usuaria operada, el seguimiento se lo haces tú. El inicial lo hago yo, y bueno, la idea es también que empecemos a participar las personas que estamos en la parte más quirúrgica, también en la parte diagnóstica previa, en la cual todavía no estamos por una cuestión de que es muy nueva la unidad y se va calibrando la necesidad de los usuarios, de cuántos forman el equipo inicial de diagnóstico. Claro. Entonces, bueno, esos son los pasos que se siguen, y bueno, y en función del volumen de cirugías, incorporando o días de cirugía, pero todo en base a un planteo inicial y un protocolo seguido por la unidad en completo. Claro. Natalia, ya como para ir cerrando, ¿analizan solamente tumores o también punciones, biopsias, etcétera? Anatomía patológica analiza casi todo lo que se reseca del paciente, prácticamente todo. Cualquier cosa que el paciente se opere va al laboratorio de anatomía patológica. Con respecto a mama, nosotros analizamos la biopsia, la citología, que son punciones, el diagnóstico intraoperatorio y el diagnóstico postoperatorio de eso que se reseca. Decíamos, y quiero recalcar la importancia entonces del anatomopatólogo dentro del blog. A mí me queda claro que es más que importante y de ayuda al cirujano y de tranquilidad para el paciente, al menos saber que, bueno, que si yo elijo a mi cirujano, él me va a operar y se va a basar en un colega, en un anatomopatólogo, que le va a decir, bueno, hasta acá
o más. Es un pilar fundamental en los 3 tiempos, tanto en el preoperatorio para el diagnóstico inicial, en el intraoperatorio para tener esta seguridad de la calidad de la cirugía y en el posoperatorio para llegar a un diagnóstico final que nos va a cambiar las estrategias, tanto como ya estuvieron los oncólogas, radioterapia, bueno, también en parte de los informes finales, también cómo se continúa. Claro. Natalia, para ir cerrando ya también la importancia esa. Sí, no, destacar eso quería, que en Salto esto se está haciendo como en un primer nivel, no, o sea, todas las pacientes en Salto que tienen un problema de este tipo en mama, sepan que acá se está haciendo lo mejor que pueden hacerse, no van a donde ellos viajen o quieran irse, en ningún lugar les van a hacer otra cosa que lo que no estemos haciendo acá. Se está haciendo como se debe hacer. Claro. Y siempre aprendiendo, ¿no? Siempre como aprendiendo. Y la importancia también, José Pablo hace, como decías tú, ese primer contacto posterior a la cirugía, que la paciente todavía tiene la incertidumbre de los diagnósticos. Y entonces, ese apoyo humano que se hace también, la continuidad que se le está dando a la paciente con este servicio de la unidad de mastología. Doctores, muchas gracias por haber estado en Espacio Salud, a las órdenes como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Despedimos entonces de este cuarto y último bloque de Espacio Salud, hablando de la unidad de mastología y cáncer de mama, al doctor José Pablo Martínez Díaz y a la doctora Natalia Martínez, anatomopatóloga. Para nosotros ha sido un placer haberlos acompañado hasta esta hora. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo. Buena semana para todos.